muchos otros colegas de los que no terminaríamos de enunciar por ser una lista muy larga. Definitivamente los trabajos del tercer congreso marcaron la historia siguiente de nuestro quehacer y culminaron con el Pacto de Madrid en la Plaza del Sol, en aquella bella ciudad. El Pacto de Madrid, del que he hablado aquí, no es otra cosa que impulsar en la historia, a partir de nuestro regreso a México, una historia innovadora, progresista, que diese una visión útil a la sociedad mexicana. Después de Madrid, intensificamos nuestros trabajos, nuestras publicaciones y la organización de eventos. Han transcurrido 7 años desde el Congreso y tenemos la línea de historia contemporánea más grande de la ENA. 42 egresados asisten a las asesorías, 25 estudiantes están estudiando la línea del siglo XX, tenemos 6 proyectos registrados para la titulación. Nosotros tenemos motivos para celebrar la aparición de las actas del Tercer Congreso Internacional Historia Debate. Nuestra invitación es a que las adquieran, las lean, se enriquezcan como nosotros lo hemos hecho con el más grande movimiento historiográfico de inicios del milenio. Estamos sumamente agradecidos, no solo por encontrar almas gemelas y almas interlocutoras, por encontrar amigos y colegas en una actividad tan bella como la historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. En realidad es cierto, palabras muy sabias, es un referente básico y catalizador. Historia, debate, y gracias también por darnos a conocer toda la variedad de las temáticas, impulso a la historia contemporánea en la ENA y este esfuerzo que tenemos que hacer todos de aprender a rescatar la memoria y a construir proyectos de futuro. Enseguida doy la palabra al colega de la Escuela Normal Superior, Gerardo Mora. Me toca exaltar un aspecto que pudiera parecer menos importante, pero que en realidad tiene gran trascendencia, que es la aportación de historia-debate a la educación. En particular, el texto de Carlos Barros, Propuestas para el nuevo paradigma educativo de la historia. Hemos tenido la experiencia aquí en México de aplicarlo con gran éxito y de eso va a tratar esta ponencia. En el texto de Carlos Barros, Propuestas para el nuevo paradigma educativo de la historia, presentado en 2007 en Barcelona, se sintetizan los lineamientos pedagógicos para orientar una nueva enseñanza de la historia. No es una casualidad esta propuesta, una extensión de historia-debate al campo escolar. Ya el manifiesto del grupo, firmado en 2001, contiene esa vocación educativa como parte de su esencia renovadora. Desde sus orígenes, el grupo Historia-Debate ha incursionado en el debate pedagógico con diversas propuestas y experiencias que tienen en este texto de Barros una primera síntesis. Como formadores de profesores de historia en educación secundaria, recordemos que a la semana 300.000 alumnos aquí solo en el Distrito Federal reciben 4 clases de historia a la semana, impartida por 1.500 profesores. De ahí la importancia que tiene historia-debate en la formación docente. Hemos elaborado un modelo didáctico y lo hemos venido aplicando en la Escuela Normal Superior de México desde el año 2007. En el manifiesto se enfatizan claramente los fines educativos de historia-debate. Dice, la historia futura está condicionada por la educación que reciben aquí y ahora los historiadores futuros, nuestros alumnos. Y en su documento de propuestas encontramos los lineamientos pedagógicos acordes con estos fines educativos. Principalmente el uso de las fuentes, enseñar una nueva historia global y comprender el presente como sujetos históricos activos y comprometidos. Con esto se supera una pregunta que plantea Domingo Barrero en estas actas, donde menciona la necesidad y la urgencia de que Historia-Debate abordar el asunto de la enseñanza y la didáctica de la historia que ya se ha cumplido con este texto de Carlos Barros y que ahora hemos aplicado. Lejos de ser utópicos o inaplicables, estos lineamientos son alternativos a la crisis de la enseñanza tradicional de la historia. La función legitimadora y la didáctica transmitiva, que reducen al alumno y al profesor a sujetos pasivos, se han desgastado por los graves problemas sociales que aquejan a la educación y a la sociedad, perdiendo a la historia escolar su sentido formativo. En México, millones de alumnos tienen clases tradicionales, rechazando sus contenidos de forma pasiva, sin que los nuevos enfoques pedagógicos oficiales puedan superar este estancamiento.
Los nuevos programas de historia en educación básica en México destacan la formación de una conciencia que respeta las diferencias, el patrimonio y la convivencia intercultural. Sin embargo, la enseñanza transmitiva de todos los días y las pruebas estandarizadas que aplica el propio gobierno no son acordes con este enfoque. En México continúa una marcada discriminación hacia las minorías sociales y culturales, que se refleja en la historia oficial. Aquí parece validarse la sentencia de que la historia la escriben los vencedores, que se magnifican como héroes, en tanto que a otros protagonistas se les distorsionan y la historia de grupos sociales mayoritarios ni siquiera se registra. Resulta un reto la enseñanza de la historia que supere estas inercias del sistema educativo, sobre todo en el nivel básico. El autoaprendizaje con fuentes, como son definidas por Barros, es el principio educativo más importante para la didáctica alternativa. Desmistifica la historia oficial y el pensamiento único. Recupera las culturas subalternas y permite un acercamiento educativo al alumno en formación. Asimismo, posibilita una triple significación para el aprendizaje, en tanto que enriquecimiento cultural, desarrollo cognitivo y formación ética. En este modelo, las fuentes son las bases del aprendizaje, puesto que aperturan los contenidos históricos. En contra de las verdades a transmitir por el profesor o el libro de texto oficial, las fuentes acercan y problematizan los hechos y los procesos. Se valoran e interpretan de acuerdo a los conocimientos y requerimientos presentes e inmediatos de los estudiantes. Asimismo, el uso educativo de las fuentes conlleva una comprensión global de la historia que supera el ámbito político y nacional, recuperando todos los ámbitos y visiones históricas relevantes y abarca el presente como un tiempo histórico vivo. De aquí emerge el compromiso del profesor y la necesidad de un contrato pedagógico que garantice esta libertad de autoaprendizaje, derecho del alumno, y la responsabilidad del educador y el educando como sujetos históricos ante su presente. Estructurar y conducir experiencias de aprendizaje con las fuentes adecuadas resulta la tarea actual más difícil del profesor de historia, porque debe ser accesible cultural y psicológicamente al alumno y a la vez permitir su desarrollo personal. Las fuentes son el enlace del pasado con el presente del estudiante. Le implican un cuestionamiento, una novedad y un reto. En otros términos, las fuentes posibilitan el conflicto cognitivo para el verdadero aprendizaje. En este sentido, la clase de historia inicia con fuentes para relacionar el presente del alumno con el pasado, a estudiar de acuerdo con sus conocimientos previos, cultura y necesidades. Una vez lograda esta vinculación, las fuentes se presentan para comprender o cuestionar dicho pasado como un proceso cognitivo de cada alumno. Una técnica para ello es la problematización. Y finalmente, los conocimientos adquiridos deben integrarse como aprendizajes culturales y éticos con proyectos de intervención en el presente real. Aquí las fuentes son recreadas por el alumno, usadas, superando el aprendizaje memorístico y declarativo de la enseñanza tradicional. En consecuencia, el curso de historia es el proceso en que la interacción con las fuentes logra dar sentido y significación al estudio del pasado. Se desarrollan las habilidades intelectuales para su tratamiento y se aplican los conocimientos en el contexto social del alumno mediante proyectos. Este ciclo formativo permite el aprendizaje histórico y no el estudio pasivo de textos. Nuestra experiencia con esta metodología, tanto con estudiantes normalistas, o sea, futuros profesores, y alumnos de secundaria del Distrito Federal, ha sido muy exitosa y fructífera. Más de un centenar de documentos recepcionales de los normalistas, material didáctico, cursos a profesores de secundaria y ponencias en congresos educativos. Las evidencias demuestran